Si una tormenta había azotado hace unos momentos a Lugano, la calma que ahora se veía era el extremo contrario. El sol brillaba en lo alto, los pájaros sobrevolaban los aires, la tierra mojada se secaba a una velocidad sorprendente, el chillido eventual de los changos volvía a la normalidad, y el silencio del contorno solo se había interrumpido por el chasquido de los pies al pisar las hojas secas. Guiado por el amuleto de Tanitita, Pedro escaló a través de las empinadas paredes del monte Tinc. Desde la cima, alcanzó a ver con sus binoculares el extremo sur de la isla. Se sentía salvado y tan cerca de la meta que los ánimos lo impulsaron a correr de bajada todo el monte. Sin embargo, al llegar a los linderos, Pedro no pudo continuar su camino. Una barrera transparente, como de cristal, le impedía seguir adelante. Arrojó todo lo que encontró cerca contra ese muro invisible, pero por más fuerza que usó, la pared no cedió a sus golpes. No le cabía la menor duda de que Tahuito había tendido esa trampa. Lo más lógico era tratar de encontrar el fin de la pared y cruzarla. Serían unos metros, 1 kilómetro, 2, ¿no? Galano, por su parte, trotaba sin saber hacia dónde se dirigía, hasta que llegó por azar al mismo punto donde Pedro había topado con la pared invisible. «Mi querido Pedro», empezó Galano con las burlas, «veo que todavía insistes en ganar este premio. Es mío. ¿Qué no sabes acerca de todos los favores que Tahuito le debe a mi padre? Él mismo le prometió que yo ganaría este año». «Pues la verdad me parece muy raro», inventó Pedro, ya que al mío le prometió que yo sería el ganador. «Jaja, ¿piensas que te lo voy a creer?». En vez de continuar con el pleito de palabras y provocaciones, Galano se aventó al cuello a su adversario. Cayeron los dos al piso y empezaron a golpearse y a forcejear. Intentaba Galano aplicarle una llave de lucha libre cuando Pedro se dio cuenta de que, muy cerca de ellos, una abeja azul se posaba sobre una rosa blanca. Sabiendo que esa era una posibilidad de vengarse del ataque sorpresivo que había recibido de Galano, reunió todas sus fuerzas y empujó a su contrincante contra el rosal. El grito que pegó el príncipe fue tan estruendoso que a Pedro le quedaron retumbando los oídos. No solo la abeja le había clavado su aguijón, sino que también se le hundieron en la espalda 3 gruesas espinas. En el palacio, ajenos a lo que sucedía en el campo de batalla, el emperador había invitado a todos a presenciar la llegada del triunfador. Un helicóptero los esperaba en el helipuerto para transportarlos al museo marítimo. Tanitita, Jacinta y Mila se habían puesto sus mejores vestidos y habían juntado un buen ramo de flores silvestres para dárselo al vencedor. Aunque entre sí se decían que estaban seguras de que el primero en llegar a la meta sería Pedro, en su interior las tres tenían también algunas dudas. No sucedió lo mismo con los gemelos, que confiaban en todos los inventos que le habían dado a Pedro, que estaban convencidos de su triunfo. Abdul, a quien nadie le hacía caso, estaba también tranquilo. Sabía que su amigo vencería a su pobre adversario. Antes de partir, le había regalado un desmagnetizador que le robó a Adán de su equipaje. Si Galano lo ponía a funcionar, la brújula de Pedro se pondría como loca y le señalaría un camino distinto al que hubiera querido. Pedro se levantó y se sacudió la tierra. Había que darse prisa en encontrar el fin del muro de cristal. Sin embargo, para su sorpresa, descubrió que el muro había desaparecido. Se despidió burlándose de su enemigo y corrió a todo lo que sus pies cansados le permitían. Tras él, se le incorporó Galano y, todavía dolorido, se fue en su persecución. Era el principio del final, el momento en el que los trucos ya no servían de nada. En cambio, la condición física era la que en sus últimas cuentas inclinaría la balanza hacia uno de los dos lados. Muy cerca el uno del otro, ambos libraban en su carrera diversos obstáculos, bolas de espinas empujadas por el viento, pequeños arroyuelos de agua hirviente, rocas que cambiaban de posición por sí solas y los hacían caer, árboles derribados que rodaban contra ellos, densas nubes de mosquitos. Luego tuvieron que cruzar un puente colgante a pasos lentos, ya que el viento hacía que se balanceara hacia los lados peligrosamente. Pedro llevaba entonces la delantera, aunque no por mucho. Cuando al fin los dos concursantes vieron a lo lejos el museo marítimo, los gritos de aliento hacia Pedro por parte de los invitados apagaron las débiles voces con que Abdul intentaba apoyar a su amigo. Sin embargo, cuando ya todos esperaban el final, una última trampa les había preparado Tahuito. Unos metros antes de la meta, Pedro y Galano cayeron en un estanque de arenas movedizas. Los esfuerzos que hacían por no hundirse los empujaban más y más hacia el fondo.
Pedro recordó entonces una película que había visto un mes antes. En ella, el héroe había caído en arenas movedizas. Para lograr salir vivo de allí, empezó por no moverse. Hasta que, más tarde, cuando ya solo faltaba que se le hundiera la cabeza, alguien logró rescatarlo. Esto fue lo que él hizo: quedarse quieto mientras veía que su adversario trataba en vano de nadar hacia la orilla y se hundía cada vez más y más. Lentamente, como si no tuviera prisa, Pedro llevó su mano hacia la mochila, la abrió y sacó de su interior el globo autoinflable que le habían regalado los gemelos. Con los dientes le dio vuelta a la perilla que lo ponía a funcionar. Poco a poco, cuando ya tenía la arena hasta los hombros, el globo empezó a inflarse y a tomar altura. Ante los ojos de incredulidad de Galano, que para entonces había imitado a Pedro en quedarse inmóvil, su adversario salió de las arenas movedizas jalado por un gran globo. Viajó unos metros hacia el frente y aterrizó en tierra firme, a solo 2 pasos de la meta. Cuando Pedro levantó los brazos en señal de victoria, uno en cada cachete, fueron recibidos los besos de sus premios.